Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, algo que nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas y que además involucra a una de las figuras más comentadas y queridas del panorama actual, Kerem Bürsin. Sí han leído bien el título y hoy vamos a desgranar esa frase que resuena con tanta fuerza, Kerem Bürsin dispuesto a todo por amor. ¿Qué significa esto realmente? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar nosotros mismos? Vamos a explorarlo juntos. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante conversación, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de esta increíble comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, llenos de curiosidades, análisis y reflexiones como la que vamos a compartir hoy. La verdad es que el título de hoy, Kerem Bürsin dispuesto a todo por amor, nos invita a pensar. Cuando escuchamos algo así, nuestra mente vuela. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es ese todo? ¿Cuáles son los límites del amor? Kerem Bürsin, como figura pública, a menudo es el centro de atención de los medios, y sus relaciones sentimentales, sus decisiones y su forma de vivir la vida despiertan un interés enorme. No es para menos, es un actor talentoso, carismático y con una personalidad que atrae. Pero más allá de su vida privada, que debemos respetar, lo que nos interesa hoy es la idea que proyecta, la imagen que nos transmite. Esa disposición que pareciera tener a enfrentar cualquier obstáculo, a cruzar cualquier frontera, por defender o vivir una relación. Y aquí es donde entra la reflexión personal. ¿Qué haríamos nosotros por amor? Esta pregunta es universal. El amor en sus diversas formas romántico, familiar, de amistad, es una fuerza poderosa que nos impulsa a hacer cosas extraordinarias. Hay quienes sacrifican carreras, quienes se mudan a otros países, quienes desafían convenciones sociales, incluso quienes se ponen en situaciones de riesgo, todo por el ser amado. ¿Es esta disposición una señal de fortaleza o de debilidad? ¿Es romanticismo puro o una forma de codependencia? Es un debate fascinante. Cuando hablamos de Kerem Bürsin, nos vienen a la mente las diversas etapas de su vida pública. Hemos sido testigos a través de las revistas, las entrevistas, las redes sociales, de momentos de gran felicidad, pero también de etapas más complejas en sus relaciones. Y en cada una de ellas a menudo se ha percibido esa idea de una entrega total. Por ejemplo, si pensamos en relaciones que implican distancias geográficas significativas, el hecho de mantenerlas vivas requiere un esfuerzo monumental, una voluntad férrea de ambas partes. ¿Es eso estar dispuesto a todo? Probablemente. Implica viajes constantes, sacrificios de tiempo, renuncias a planes inmediatos, y una fe inquebrantable en el futuro de esa relación. Pero el todo puede ir mucho más allá. Puede implicar defender públicamente a la persona amada ante críticas, incluso injustas. Puede significar tomar decisiones profesionales que afecten directamente la relación, como rechazar un proyecto tentador por pasar más tiempo juntos. O incluso, en casos más extremos, puede llegar a significar enfrentarse a situaciones adversas, a presiones familiares, a prejuicios sociales. La línea entre la valentía y la imprudencia, entre el amor incondicional y la anulación personal, a veces es muy delgada. Y aquí es donde debemos ser honestos con nosotros mismos y con la audiencia. Cuando vemos a una figura pública como Kerem Bürsin proyectar esta imagen de alguien dispuesto a sacrificarlo todo, ¿qué resonancia tiene en nosotros? ¿Nos inspira? ¿Nos hace pensar en nuestras propias vidas? Es fácil idealizar estas situaciones desde afuera, ver el romance y la pasión. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja. Las relaciones implican compromisos, negociaciones, y a veces, la necesidad de poner límites. Pensemos en los sacrificios. Un actor, por ejemplo, tiene una carrera que a menudo demanda una gran cantidad de tiempo y energía. Los rodajes pueden ser largos, los viajes frecuentes, y la vida pública expone constantemente. Si uno está dispuesto a todo por amor, esto podría significar, por ejemplo, renunciar a papeles importantes, a oportunidades que podrían impulsar su carrera, o a momentos de intimidad y conexión profesional con colegas que son fundamentales en su desarrollo. En el caso de Kerem, que ha tenido un éxito rotundo, es interesante pensar si ha habido momentos en los que ha tenido que elegir entre su carrera y su vida personal, y cómo ha manejado esa dicotomía.
Además está la presión mediática. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo el escrutinio de la prensa y del público. Las relaciones de Kerem, como las de muchas celebridades, han sido objeto de especulación y a veces de críticas. Estar dispuesto a todo por amor podría interpretarse también como estar dispuesto a soportar esa presión, a defender a tu pareja frente a los rumores, a proteger tu relación del ojo público. Esto requiere una fortaleza mental considerable y, de nuevo, un profundo compromiso. Pero, ¿cuál es el precio de ese todo? ¿Hasta qué punto es saludable sacrificar la propia individualidad, los propios sueños, por otra persona? En el amor, como en cualquier otra relación humana, el equilibrio es fundamental. La entrega debe ser mutua y no debe llevar a la anulación de uno mismo. Cuando uno está tan enfocado en el todo por amor, corre el riesgo de perderse a sí mismo en el proceso. Y una relación sana se construye sobre dos personas completas, que se complementan, pero que también tienen su propia identidad. Volviendo a Kerem Bürsin, es importante recordar que lo que vemos es una imagen proyectada, a menudo construida por los medios. La realidad de sus relaciones, sus motivaciones y sus decisiones son suyas y de las personas involucradas. Sin embargo, la idea que se transmite, esa imagen de un hombre apasionado y entregado, resuena en la audiencia y nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y nuestras propias experiencias amorosas. ¿Qué haríamos nosotros por amor? Quizás no todos tengamos la misma oportunidad de enfrentarnos a sacrificios de la magnitud que a veces se asocian con las celebridades. Pero si nos enfrentamos a decisiones importantes, ¿estamos dispuestos a perdonar un error grave por amor? ¿Estamos dispuestos a cambiar hábitos arraigados que molestan a nuestra pareja? ¿Estamos dispuestos a apoyarla en momentos difíciles, incluso cuando nos cueste a nosotros mismos? El todo puede ser un concepto subjetivo. Para algunos puede ser un gesto grandioso. Para otros puede ser una constancia diaria de pequeños detalles y sacrificios. Lo importante es la intención detrás, la profundidad del sentimiento. Y también la inteligencia emocional para saber cuándo esa entrega se vuelve perjudicial. Y aquí entra un aspecto crucial, la comunicación. Si Kerem Bürsin, o cualquier persona, está realmente dispuesto a todo por amor, eso implica también una comunicación abierta y honesta con su pareja. No se trata solo de actuar, sino de dialogar, de asegurarse de que esa entrega es correspondida y que ambos están en la misma sintonía. Podríamos pensar también en los miedos que están detrás de esa disposición. El miedo a perder a la persona amada, el miedo a la soledad, el miedo a no encontrar a alguien más. A veces, esa disposición extrema puede ser un mecanismo de defensa para evitar esos miedos. Pero también, y aquí es donde reside la belleza del asunto, esa disposición puede ser pura generosidad. La capacidad de dar sin esperar nada a cambio, de poner las necesidades y la felicidad de la otra persona por encima de las propias. Es un acto de altruismo que, cuando se da en un contexto de amor sano y correspondido, puede ser increíblemente gratificante para ambos. Analicemos las redes sociales. Vemos a Kerem interactuando con sus fans, compartiendo momentos de su vida. Y en esos fragmentos a menudo, se percibe esa energía, esa vitalidad que muchos asocian con una persona que vive intensamente, y el amor, sin duda, es una de esas intensidades. Quizás la verdadera lección aquí no es tanto el qué sino el cómo. Cómo vivimos ese amor, cómo lo expresamos, cómo lo protegemos. Estar dispuesto a todo no significa ser un mártir, ni tampoco un fanático. Significa, en mi opinión, tener la voluntad de luchar por aquello que se ama, de superar los obstáculos, de crecer juntos y de, sobre todo, saber cuándo esa lucha es beneficiosa para ambos. Y para cerrar este bloque principal, quiero lanzarles una pregunta directa a ustedes, que nos ven y que sé que tienen experiencias y opiniones muy valiosas. ¿Cuál creen ustedes que es el límite de esa disposición a todo por amor? ¿Han vivido alguna situación en la que han sentido que han tenido que darlo todo? ¿Cómo lo gestionaron? Me encantaría leer sus historias y reflexiones en los comentarios. Y así llegamos al final de nuestro recorrido de hoy, un viaje por la idea de Kerem Bürsin dispuesto a todo por amor, y lo más importante, por lo que esa frase nos invita a pensar sobre nuestras propias vidas. Hemos explorado los distintos matices de esa disposición, desde los sacrificios más evidentes hasta la fortaleza necesaria para enfrentar las presiones externas. Hemos reflexionado sobre los límites saludables del amor y la importancia del equilibrio y la autovaloración en cualquier relación.
La imagen que proyecta Kerem Bürsin, esa de una entrega apasionada, nos sirve como punto de partida para una introspección personal, recordándonos que el amor, en todas sus formas, nos desafía y nos transforma. Ha sido un placer enorme compartir este espacio con ustedes. Espero que esta conversación les haya parecido intrigante, informativa y sobre todo que les haya animado a reflexionar sobre sus propias experiencias y sentimientos. Su participación es lo que hace este canal especial, así que por favor, no duden en dejarme sus comentarios abajo. Cuéntenme qué piensan, qué les ha resonado más, o si tienen alguna otra idea que quieran compartir. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y valioso, les agradecería enormemente si pudieran regalarme un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que creen que podría beneficiarse de esta reflexión. Y si aún no lo han hecho, recuerden darle a suscribirse y activar la campanita. Conviértanse en parte de esta comunidad en crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.